Familia preciosa, bienvenidos una vez más a nuestra casa en un pueblito de Chiapas. Muchas gracias por estar aquí. Y en este video, como muchos nos han pedido, vamos a estar compartiendo con ustedes cómo Quito, nuestro pajarito, llegó a nuestras vidas. Mientras nos acompañan en nuestra rutina cotidiana aquí en el pueblito, también nos van a acompañar a la elaboración de su nueva casita y su área de juegos. Ya se empiezan a sentir días de otoño aquí en el pueblito y también se nos antojan muchísimo más las bebidas calientes, así que me van a acompañar en esta noche a hacer un chocolatito. Me queda todavía un poquito del chocolate casero que estuve comprando en San Cristóbal de las Casas, así que vamos a aprovecharlo el día de hoy. Recuerdo leer la biografía de una mujer cristiana. Yo estaba como de 16, 17 años cuando leí ese libro y ella platicaba de cómo pasaron por momentos económicos muy difíciles junto con su familia. Pero lo que más me impactó fue que ella, siendo una niña pequeña, nunca se dio cuenta de qué tan crítica estaba la situación en su casa. Y eso se debía a que tenía una mamá gozosa, a que tenía una mamá que hacía de los momentos cotidianos algo sumamente especial. Recuerdo poder sentir la emoción de esa mujer a través de las páginas de ese libro, en donde ella narraba cómo su mamá los esperaba cada viernes por la noche, a ella y a todos sus hermanitos, con un chocolate caliente y unos panecitos. Nunca se dieron cuenta de que estaban pasando por el peor momento económico de sus vidas. Se debía a que tenían a una mamá que podía hacer de los momentos más amargos de la vida algo dulce. Hoy se venden chocolatitos. A ver, chocolate. Muy buenos días, familia, es un nuevo día aquí en el pueblito y el día de hoy tenemos un día entre cálido pero también un poquito frío. Parece que se vendrá una lluvia y desde muy temprano. Voy a preparar unos frijolitos en la Instant Pot. Quiero decirle que estos frijoles que les voy a compartir el día de hoy quedan deliciosos para acompañar con unos huevos revueltos. Ya tengo por acá mis frijoles en remojo desde una noche antes. Voy a tirar esa agua y los voy a poner a cocer. Los voy a poner a cocer en la Instant Pot con un jitomate bien madurito, un trozo de cebolla, un chile guajillo y 3 dientitos de ajo. Le voy a agregar también su poquito de sal. Me fui al mercado bien tempranito, todavía estaba lloviznando un poco y pasé por mis flores semanales. Ya saben que me gusta mucho decorar la cocina, espacios de la casa con flores frescas. Siento que nos ayudan a hacer las labores cotidianas con más alegría.
de las peores cosas que me pueden pasar es no dormir bien, desvelarme, porque al siguiente día siento como que todas las tareas que hago me pesan, que el cuerpo me pesa, me siento irritada por todo. De verdad que yo no sirvo para los desvelos. Me voy a ayudar en esta mañana con un capuchino calientito para empezar las labores en la cocina. Y en esta mañana vamos a hacer unos huevos revueltos con espinaca, con un poco de quesillo derretido y unos ricos frijolitos. La nueva casa de Quito tendrá unas ventanas grandotas así como nos gustan. Por acá mi esposo está empezando con la fabricación de su nueva casita y también del área de juegos. Nos sentimos muy emocionados por ver cuál va a ser la reacción de Quito. Es un pajarito muy consentido. Desafortunadamente la nueva casita de Quito sí tuvo que llevar un enmayado, ya no está tan abierta como la anterior y les cuento porque ha crecido la cantidad de gatos aquí en el fraccionamiento en donde vivimos, entonces sí nos da pendiente, nos da miedo que Quito corra algún tipo de peligro por las noches cuando ya no lo podemos ver. Ya por la mañana le vamos a estar abriendo la jaulita para que él siga en libertad. Nuestros frijolitos ya estuvieron listos, aunque honestamente siento que debí darle 2 minutitos más de cocción. Aún así quedaron bien. Los voy a poner a licuar con todos los ingredientes que puse en la Instant Pot. Solamente le quité 2 dientes de ajo. Ya en mi cacerola de barro puse un poco de manteca de cerdo y puse a guisar mis frijoles. Nuestros huevos con espinacas y su quesito derretido. Compártelos porque nos bien. Damos gracias, Señor, por favor. Eso que me desperté que salí. Estaba bastante fresquecito ya. Después del desayuno, mi esposo y Cari estuvieron bajando a este patio que tenemos donde vivimos y estuvieron buscando algunas ramitas que pudieran servirles para la nueva área de juegos de Quito. A ver, pues ya vale tu canastita. Listo. Y
Oigan, familia preciosa, quería hacerme este tiempecito para hacer una pequeña aclaración, ya que tuve varios comentarios sobre el cambio de color de la cocina. Y bueno, en el video anterior fue como muy rápido el comentario, no pude profundizar un poquito más en la idea que tengo, pero les platico un poquito esa idea que traigo. Y es que últimamente, como se han podido dar cuenta, he estado adquiriendo algunos artículos de cocina en color rosa. Entonces, siendo honesta con ustedes, me ha empezado a abrumar un poquito el color rosa de mis gabinetes junto con mis utensilios de cocina. Entonces, quiero creer que quizá modificando mis gabinetes de arriba, no a un color blanco, sino un color cremita. Te voy a dejar aquí en pantalla una foto para que te puedas dar una idea. Ya no sienta tan, no sé, tan abrumante el espacio por el color, y sea algo que pueda disfrutar un poquito más. Entonces la idea que traigo es cambiar el color únicamente de los gabinetes de arriba con unas agarraderas en color rosa en forma de corazón. Creo que se vería bien, pero les digo, no estoy convencida. Y bueno, familia, yo le voy a pasar el micrófono a mi esposo para que él nos comparta un poquito de cómo fue que Quito llegó a nuestras vidas. Adelante, mi vida. Gracias. Pues Quito llegó a nuestras vidas hace como entre 5 a 7 años, más o menos, porque no sabemos bien la fecha, creo que tendrá 6 aprox. Recuerdo que yo fui al mercado en aquel día y una señora se me acercó a regalarme un pajarito. Ella tenía 2. Había uno que estaba muy bonito, tenía todas sus plumitas completas, pero había otro que más que un pajarito parecía una especie de ratón, ¿no? Porque estaba pelón, no tenía, y no parecía que le fueran a crecer plumas. Y como vi a los 2, yo dije, pues la gente va a elegir al pajarito que está más bonito. Entonces dije, pues mejor me voy a quedar con el pajarito que está un poquito más feito, digamos, ¿El que parece ¿no? un ratón? Porque el que parecía ratón, porque era el que se veía que tenía menos posibilidades. Entonces, bueno, ya después de que me regaló al pajarito, pues me dijo que iba a necesitar una jaula, ¿no? Yo creo que ese era el gancho. Pero pues ya teniendo al pajarito, como me lo habían regalado, según yo me lo habían regalado, pues dije, va a necesitar donde pueda dormir. Entonces pues compramos la jaulita, el trastecito para la comida y para el agua. En aquel entonces no trabajábamos nada de la madera y demás, así que pues lo tuvimos que comprar. Como mi hija en aquel entonces estaba todavía más chiquita, tendría como un año o tal vez poquito menos. Entonces estaba en esa etapa en donde están como que empezando a hablar, pero no dicen bien las palabras. Entonces creo que ella quería decir pajarito, pero no lo decía completo, así que ella decía Quito. Y pues nos gustó cómo sonaba el nombre, entonces dijimos pues que le quede el nombre. Y de hecho ahí está. Es que es bien curioso porque conoce su nombre y responde a su nombre. Bueno, la otra pregunta creo que era y creo que es la que más popularidad ha tenido, que cómo le hicimos para que el pajarito no se fuera. Nos han preguntado si le cortamos las alitas, si hacemos algo, Sí. ¿no? No, de hecho no tiene las alitas cortadas, tan así que bueno, después tuvimos otro pajarito que nos regalaron y de hecho esa pajarita sí se fue, ¿no? Ella ya estaba grandecita, ya era una pajarita adulta, pero la habían tenido en cautiverio todo ese tiempo, entonces estaba como muy huraña. Entonces yo recuerdo que le di un par de veces el dedo y me picoteó horrible, ¿no? Incluso a Quito le pegaba. Le quitaba la comida. Sí, en las noches él es muy, muy, muy cariñoso, diría yo. Entonces, incluso con la pajarita en la noche, como que él se hacía chiquito y se acercaba, ¿no? Siempre daba pasitos, se iba acercando. Y ya cuando estaba muy cerca, le soltaba un picotazo. Ay, no. Entonces, sí le pegaba al pajarito. Y eso que, pues, él es macho y la otra, Y la era pajarita así, era muy hembrita, huraña, muy pero era huraña. muy huraña. Sí, en cambio, Quito llegó desde muy pequeño. Y siendo pequeño, la realidad es que lo agarrábamos y luego lo sacábamos de la jaula y lo teníamos un ratito ahí, que es en la ventana, que es en el sillón. Que él tan es así que no tiene experiencias negativas, tal vez eso también sume algo. No ha tenido experiencias negativas de maltrato o algo así, que no es nada más con nosotros. Me refiero a que si llega alguna visita, obviamente tiene más sus recabos, pero no es de que se le acercan y él se va volando. No. Si le dan se le ponen el dedito, él sí llega y se sube, como que siente, pues, no sé, los humanos no son malos, ¿no? O algo así. Bueno, y si acaso van a poder ver de que tiene una nueva jaulita, que le hicimos una nueva casita,
pero a diferencia de la anterior, esta sí tiene mallita, no, la otra estaba completamente abierta. Pero no es por otra cosa, sino por el hecho de que empiezan a haber más gatos. Entonces sí nos da miedo el hecho de que en la noche, como no estamos y como que los gatos se dan cuenta, que luego se vaya a meter un gato y como Quito es como muy inocente en ese aspecto, no es silvestre. Entonces si se mete un gato, capaz lo agarra y él va a pensar que quiere jugar con él o algo así, y se va a dejar y el gato se lo vaya a comer. Bueno, y pues esperamos haber resuelto sus dudas. Creo que fue algo breve, pero es una historia muy bonita, ¿no? Y vivirlo para nosotros está súper genial. Y gracias nuevamente por todo el cariño a nuestro pajarito. Gracias. Sí, gracias. Familia hermosa, nos sentimos muy contentos de finalmente poder presentarles la nueva casa y área de juegos de Quito, nuestro pajarito, y vean nada más qué bonito quedó todo. Quito quedó encantado con sus juguetes, con su nueva regadera. Como han podido ver en videos anteriores, le encanta. Le fascina que le estés regando agua en la cabecita, así que él ya se va a poder echar su chapuzón por acá. Siempre nos vamos a sentir agradecidos con Quito por decidir quedarse en nuestras vidas y ser parte de nuestra pequeña familia. Vamos a procurar cada día que sus días con nosotros sean confortables y llenos de felicidad. Y familia, quiero mostrarles que Cari ya estuvo recibiendo sus libros de primaria. Estamos muy contentos por empezar esta nueva etapa que sin duda estará llena de retos, de desafíos, pero muy contentos. Ajá. Grafía y caligrafía. Les comparto también un poco de los avances de las tablas de picar. Seguimos trabajando en ellas, creando un stock para que pronto ya podamos publicarlas y por supuesto también poder hacer envíos a toda la República. Gracias por todos los mensajes que nos han hecho llegar, diciéndonos que quieren una en su casa. Créanme, le estamos poniendo todo el corazón a este proyecto. Y familia preciosa, les doy muchas gracias por venir una vez más a visitarnos. Si Dios lo permite, nos estaremos viendo pronto con un próximo video. Deseo que tengan una hermosa semana, llena y rodeada de mucho amor. Los quiero mucho.